No, resulta que soy parte del equipo técnico de una judoka paralímpica y está compitiendo en Azerbaiyán, Bakú, el torneo de Bakú, para ir a los Juegos Paralímpicos. Entonces, luchó a las 4 de la mañana, después a las 5 y pico, y ahora va por tercer puesto. Entonces estábamos conversando algunas cosas. Entonces me mandó un audio, entonces tengo que interrumpir. Disculpen la desprolijidad. Pero el mundo del éxito es así. La gente envidia el éxito, pero cuando lo tienen no lo soportan. Es muy difícil llevarlo adelante. ¿Alguna pregunta específica del trabajo? Está todo demasiado claro, sí. Bueno, nosotros pensábamos hacer sobre una película, sobre un trastorno de aprendizaje, y bueno, basado en esa película, obviamente relacionándolo con los textos. ¿Sí? También es imposible hacerlo. Depende cómo lo haga. ¿Qué película? Estrellas en la Tierra. No la vi. No es de acá, pero es sobre un niño que tiene dislexia. Ajá. Hay tiros, violencia, persecuciones en auto. No, entonces no la miro. ¿Pelean contra los narcos, algo de eso también? Pero No. muy bien, tiene bastante de todo un poco así. Ah, bueno, está bien. Está bien. Entonces a lo mejor la miro, pero si no hay tiros en los primeros 20 minutos la dejo de mirar. Y peleas. ¿Algún otro comentario sobre los trabajos? En nuestro caso tomamos dos casos, uno que trabaja Alicia Bernacini y el otro de Andrea Santi, como para pensar, digamos, las prácticas del psicólogo, también por la educación como por hacer esa competencia. No sé si... Bien, está en la bibliografía, así que bien. ¿Algo más? Bueno. La fecha concreta del PREA final, la última fecha, ¿cuál fecha? La última. Mira, está en la publicación. Y lo que tiene comunidades es una ventana de tiempo que pueden entregar no, tendría que abrir y ver en este momento, pero figura son 4 días más o menos para presentar el trabajo. Después del parcial, de esos 4 días. Claro, la semana siguiente. La semana siguiente es el parcial y la otra semana es la entrega del trabajo. Y después yo estaría convocando una reunión de cierre. El tema es que tengo que corregir los trabajos y no sé cuántos van a ser. Hubo años que fueron muchos y otros años que fueron muchísimos. Y otros demasiados. Bueno, trabajos para la promoción directa. Okay. Entonces haríamos un cierre, yo creería que sería a lo mejor la última semana de octubre. Convocaría, traten de venir todos los que puedan y haríamos un cierre del año. Sería algo así como un cierre, coloquio, para dialogar sobre los trabajos y la asignatura. Bueno, Lorena Soledad, profe, nosotros tomamos una noticia periodística de allí articular los textos de la bibliografía. Bien, está bien, y estoy leyendo sin lentes. Todavía puedo. ¿Hasta dónde habíamos trabajado en la clase anterior?
Qué silencio. Miren que estamos transmitiendo en vivo, esto en un bache. Sí. Análisis institucional en la noción de dispositivo, sobre más o menos la perspectiva Foucaultiana. Estábamos en la noción de poder invisible y cómo el análisis institucional puede dar cuenta de esas relaciones de poder invisibilizadas. ¿Alguien se tomó la molestia de leer, de vigilar y alimentar desde la página 77 la desnutrición infantil como dispositivo analizador? La desnutrición infantil como dispositivo analizador. Página 77 de Vigilar y Alimentar. ¿Alguien leyó eso? ¿No se animaron todavía? También en el capítulo 3, el apartado 4, la desnutrición crónica como analizador, ahí no le puse dispositivo, dos capítulos casi con el mismo nombre. Nuevamente se retoma la idea del concepto, ahora les paso la página. 193. Entonces, de mi autoría, ustedes pueden tomar el concepto de analizador en Vigilar y Alimentar, que está en el Drive, tanto de la página 77 como en la 193. Les voy a dejar separadita acá. Bueno, ¿y qué habíamos trabajado en la clase anterior al respecto? Por un viaje a Disney con todas tus amigas. Bueno, sumado a lo que te dije, estábamos hablando también de la noción de analizador, de esa que has hablado de la institución. Ajá. Y estábamos cuenta de que después hicimos como podríamos decir, una equivalencia entre analizador y significante, implicación y transferencia. Bien. Más o menos por ahí andaba. Bien. La unidad 4, entonces, del programa se vincula con la unidad 1 en el aspecto disciplinar de la educación. Es decir, esta red de prácticas ordenadas biopolíticamente establecen un campo de mirada, un punto de mirada sobre el quehacer institucional. Es decir, y este quehacer institucional se despliega, habíamos trabajado, si seguimos a Foucault, desde la microfísica del poder. Deleuze formaliza buena parte de la teoría Foucaultiana como una teoría de los dispositivos. Y Deleuze los agrupa de una manera esquemática, bastante ordenada, pero principalmente sostiene que los dispositivos generan un coeficiente, por así decir, de visibilidad y simbolización. Es decir, un dispositivo permite ver y permite simbolizar. Y estas prácticas, siguiendo esta línea Foucault-Deleuze, materializan, cristalizan, como les explicaba en la reunión anterior, como ese cristal que le ponemos la luz infrarroja, entonces podemos ver las líneas internas, las tensiones de fuerza que se ejercen al interior de una institución. Esta idea de que nunca sabemos nada es relativa. Cuando nosotros vamos a una institución
sabemos que estamos en una institución disciplinar. Por lo tanto, esta institución disciplinar no se autorregula de manera espontánea. La cultura moderna ordena las instituciones a partir de procedimientos, y estos procedimientos son normativo-normalizadores. Todas las instituciones estatales, biopolítico-disciplinares, son normativas y tienen actos de normalización que son muy sencillas y palpables, que van desde el certificado médico, desde la aprobación de un examen, o cuando ustedes obtengan el título de psicólogo. Cuando obtienen el título, ustedes son normalizados como psicólogos. Están dentro de la ley. Esta idea, que parece por momentos redundante, no lo es tanto en la medida que empezamos a deconstruir que estas acciones, en la medida de que progresan, no abarcan el conjunto de la acción humana, sino que exacerban ciertas tensiones. Y estas tensiones, probablemente acá es donde encontramos el peso de una lectura psicoanalítica en el análisis institucional, es el emplazamiento, vamos a usar esta palabra, de la dimensión de lo inconsciente. Habíamos hablado en la reunión anterior de cómo el análisis institucional francés se provee en parte de la sociología, los hechos sociales de Durkheim, el poder distribuido de manera administrativa de Weber, las tensiones inherentes al conflicto y a la lucha de clases, por ejemplo, que encontramos en los trabajos de Marx, esta idea de un pensamiento de la sospecha, es decir, que las cosas que vemos en realidad muestran una parte, no muestran el todo. Nuevamente nos vamos a encontrar con esta dimensión que instituye el psicoanálisis a partir, bueno, lo digo aunque yo no coincida mucho con esta apreciación, con un sujeto del inconsciente, o un sujeto con un inconsciente, que esto implicaría, si nos atenemos a los mal llamados textos sociales de Freud, me gusta decir esto, mal llamados textos sociales de Freud, porque suena provocador. Entonces, los textos sociales de Freud, yo digo los mal llamados, eso es para hacerme el bonito y el lindo. No, en realidad lo voy a explicar después. Los mal llamados textos sociales de Freud, que serían psicología de las masas y análisis del yo, el malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión, Moisés y el monoteísmo y algunos otros artículos que están circulando por ahí, son los mal llamados textos sociales de Freud. Después explico por qué genero suspenso para que la teleaudiencia esté atenta a lo que estoy planteando. Donde principalmente en el malestar en la cultura, Freud va a plantear esta idea de lo irreductible del mundo pulsional a las exigencias culturales. Que esta construcción cultural, humana, antropológica, es decir, la cultura es una construcción antropológica, porque no encontramos en ningún lugar del planeta humanidad sin algún tipo de desarrollo cultural. Es un rasgo de nuestra especie. El ser humano genera cultura y una riqueza simbólica muy interesante en cualquier lugar del mundo. Nosotros escuchamos a un poeta de la Polinesia hablar sobre la existencia, sobre el amor, y decir, ¿cómo puede ser que un isleño de la Polinesia perdido en el tiempo haga una reflexión en la que nos sintamos convocados? O leemos a los filósofos de la antigüedad y decimos, están hablando de la actualidad. ¿No? Es decir, si visitáramos algún pueblo en cierta instancia de la cultura y su única reflexión fuese unga unga, y no sabemos bien qué quiere decir, y mientras le pega con una cachiporra a una piedra, eso me lo imagino y me tiento, disculpen,
no sería una cultura. Ahora, donde vemos humanidad, porque nuestra especie, si nosotros sostenemos alguna relación con la teoría evolutiva, lo que tenemos abajo es el gorila o el chimpancé, pero no tenemos un homínido que esté a medio paso, un neandertal, un cromañón, aunque conozcamos gente en esa instancia. Eso es otro tema, eso es el alcohol, lo que le generó eso. Pero saliendo o algún tío, pero no importa, eso lo vamos a dejar de lado. No vengo acá a hacer declaraciones de mi vida familiar. Pero independientemente de esto, siempre al ser humano lo encontramos teñido, atravesado por el universo cultural. Y ese universo cultural es, independientemente de las tecnologías, hay una equivalencia de la riqueza simbólica entre los lugares tecnológicamente más desarrollados y los menos desarrollados. Encontramos un ser humano con características similares, con anhelos, deseos, creencias, miedos y un universo simbólico que ha reemplazado la relación con la naturaleza. Es decir, encontramos un ser humano que no remite al instinto y tienen una riqueza simbólica muy sofisticada. Yo diría que en la antigüedad y el medioevo la vida simbólica era mucho más rica que la actual, porque hoy en día la ciencia y la tecnología nos restringen mucho el universo de las creencias. Los debates filosóficos sobre los textos sagrados en el medioevo son sofisticadísimos, porque la doctrina no encontraba límite en la imaginación en el momento de interpretar. O sea, hay que hacer un esfuerzo simbólico mayor por creer en un texto sagrado que por no creerlo, podríamos pensar hoy en día. Hoy en día es más fácil no creer en Dios que creer en Él, como esfuerzo simbólico. Ahora bien, siguiendo esta idea, lo que plantea Freud en el malestar en la cultura principalmente, es esta tensión dinámica entre el universo pulsional del sujeto y la exigencia pulsional, y que es irreductible, y que esta renuncia a lo pulsional implica un plus de malestar. Y que todo individuo, para inscribirse en el universo cultural, debe ejercer algún tipo de renuncia a lo pulsional impuesta por la exigencia cultural, pero principalmente por temor a la pérdida del amor del otro humano, del objeto. Este escenario antropológico nos erradica del universo de las pulsiones y nos introduce en el esfuerzo psíquico de la sustitución. Si todo va bien, obviamente. Acá, bueno, el psicoanálisis desarrolla la teoría del complejo de Edipo, está la teoría psicoanalítica de la que hemos hablado más de una vez. Ahora, esta idea es tomada por el análisis institucional como que el peso específico de las prácticas disciplinares son insuficientes para domeñar la vida pulsional de los sujetos y que esa pulsión indomeñable desde algún lugar resiste. Cuando digo resiste, no digo ni que es buena ni que es mala. Porque un grave error que veo que avanza en nuestra noble profesión es la moralización de los conceptos. Lo instituyente es bueno, lo instituido es malo. No. Instituido e instituyente dan cuenta de una dinámica de las instituciones. No todo movimiento instituyente es un avance, ni todo peso de lo instituido es un retroceso. ¿Se entiende? Hay que verlo. El otro aspecto que yo creo que podemos relevar del análisis institucional relacionado con esta vertiente psicoanalítica es la idea de singularidad. Es decir, que este choque, este encuentro entre el universo pulsional de los sujetos y la vida institucional
es precisamente lo que da riqueza a la vida humana, que aún en la serialidad y en la repetición hay diferencia. Las hormigas son organizadas, pero no son creativas. Un hormiguero de una especie de hormigas es muy parecido seguramente a otro hormiguero de esa misma especie en cualquier lugar del planeta. A lo mejor puede variar porque la tierra es distinta, porque el hormiguero en lugar de hacerlo en la tierra lo hacen en un árbol. Y esa estructura se mantiene, no se modifica. No hay arquitectos hormiga que hacen diseños de hormigueros temáticos, personalizados. Ninguna hormiguita trabajadora se pregunta si está alienada o no. Ni la hormiga reina es acusada de patriarcal. Eso no pasa. Las manadas de leones, por ejemplo, el macho alfa león tiene, pero uno no ve leonas con pañuelo verde persiguiéndolo al león diciéndole machirulo y nada por el estilo, buscándose cada uno a un macho, por ejemplo. Eso no pasa. Ahora, si vemos las variantes que se dan en el universo humano, dan cuenta de esta polisemia, de esta dinámica, esta tensión dinámica entre pulsión y cultura es lo que da precisamente esta variabilidad por esta disconformidad crónica que tenemos los seres humanos con el mundo. El ser humano se aburre. Mi perrita, a quien adoramos en casa, cuando se aburre se estresa, pero no se aburre en el sentido humano, porque el aburrimiento tiene un planteamiento existencial en algún lugar. Entonces el perro se estresa por la inactividad, pero no es que esté aburrido. Siguiendo esta idea, progresamos un poquito más. El análisis institucional encuentra en el concepto de analizador este modo con el cual nosotros representamos la puesta en acto, la visibilidad de un conflicto que se da en distintos órdenes. Ahora, si vamos a la teoría del conflicto, Freud planteaba que el conflicto implica un conflicto principalmente entre instancias psíquicas. Esta es la teoría de la primer tópica. El síntoma es una solución de compromiso de un conflicto entre instancias psíquicas. ¿No? A partir de las modificaciones metapsicológicas de la segunda tópica en el yo y el ello, podemos observar que el conflicto no es solamente entre instancias, sino también intrainstancias. Una parte del yo es inconsciente, por lo tanto el yo debe en su misma instancia lidiar con los conflictos, con el ello, con el superyo y con el mundo real. Si alguien está cebando mate y me quiere convidar uno, yo no me ofendo. Ya estoy curado, como pueden ver. La compañera que me convidó la otra vez, por suerte ya le sacaron el respirador y está evolucionando favorablemente. Bueno, entonces esto se plasma en que las prácticas disciplinares son constantes productoras de escenas, escenarios, y estos escenarios muestran un conflicto. Es decir, hay una parte que se ve y otra parte que no se ve. Y esta parte que no se ve no necesariamente es mala. Voy a hablar en estos términos muy simples. Ustedes en este mismo momento no están viendo la inmensa maquinaria administrativa que tiene la universidad. La inmensa maquinaria
política que tiene la universidad. Uno no la ve, uno viene a clase y se va. No sabemos muy bien qué hay detrás. Uno ve el escenario político de la Argentina y no sabe bien qué hay detrás. Uno puede imaginarse que hay cosas detrás. 2 candidatos que se iban a presentar en las PASO, de repente aparece otro que se presenta y los otros se bajan. Eso no es algo espontáneo. Una persona que va a los programas de televisión a hablar de una manera excéntrica y deviene candidato con una potencia inimaginable, eso no es casualidad. Yo voy a esos programas y no me vota ni mi familia. Es decir, hay relaciones de poder que actúan, que trabajan, con esto no estoy estableciendo teorías conspiranoicas, pero que lo que a veces vemos es la resultante de un conjunto de tensiones. Ahora, cuando empezamos a indagar y tenemos la posibilidad en una institución, vamos viendo este juego de fuerza y estas líneas de manera más nítida. Y acá vamos a aplicar una idea de que todo suelo disciplinar, como expongo en los textos, ya les digo los nombres porque siempre me los olvido, la práctica del psicólogo en instituciones desde un posicionamiento de derechos humanos, ¿lo leyeron? Miéntanme, no importa, digan que sí. Con un autito, así a control remoto, mandamos el mate. Algunas diferencias conceptuales fundamentales entre los abordajes grupales, institucionales y comunitarios, ¿lo leyeron a ese? Era la metáfora con el toque de vida. Todo lo que la sociedad toca lo disciplina. Gracias por el ejemplo. Gracias por haberlo leído. El texto es más o menos claro, ¿no? Bien. Entonces nos encontramos con un escenario institucional. Y siguiendo lo que recuerda del texto del compañero, es así. La disciplina, todo lo que toca lo disciplina. Genera esa atención. Las cosas no se dan espontáneamente. Hay una vieja anécdota de Freud, que él solía tener, creo yo, un horario para entrevistas de personas ilustres que querían tener una sesión con él, supongo que la cobraba el doble, no dejaba de ser paisano en eso Freud, entonces atendió a Salvador Dalí, a escritores, y él les daba una entrevista. Y una persona se sienta ante él y empieza a hablarle de lo que le había generado el psicoanálisis en su vida, de la importancia de no sé qué cosa, de lo que había entendido, empezaba a hablar de filosofía, y Freud lo miraba impávido. Y en un momento lo interrumpe y dice: mire, hasta ahora no me dijo nada de usted, pero yo sí sé 2 cosas de usted, que usted tuvo un padre y una madre, hábleme de ellos. Algo así. Se supone que pasó eso en la entrevista. Es una anécdota. O sea, Freud dice: usted tiene complejo de Edipo, hábleme de él. No perdamos el tiempo. ¿Qué quiere decir? Freud, desde su teoría, comprende, y probablemente como él mismo también entendía su propia práctica, hábleme de lo que no se ve a simple vista, ¿no? Asocia libremente sobre esto. Ahora, esta es la parte que uno ve. ¿Cómo accedemos a esa otra escena? Por medio del analizador. En el texto, algunas diferencias conceptuales fundamentales entre los abordajes grupales e institucionales. Ahí hay algunos ejemplos. ¿Recuerdan? Ese texto fue escrito con una necesidad aclaratoria, porque vivimos una época en donde la psicología va perdiendo gradualmente su especificidad. Ya me han escuchado decir de manera provocadora que asistimos a una época extraña, a contrapelo
de la historia de nuestro campo en la Argentina, en donde la ideología ha venido a sustituir a la teoría. Por lo tanto, las teorías empiezan a tener valorizaciones y no desarrollos que merecen discusiones internas. Y en ello aparece este universo de los derechos, en donde algunas personas comprenden que nuestra función es garantizar derechos. Y si nosotros garantizamos derechos, nos subimos con nuestra tabla de surf a la ola biopolítica y nos volvemos normalizadores. Porque la normalización no es ni buena ni mala. Voy a dar algunos ejemplos nuevamente provocadores. La ESI, la famosa ESI, es una ley que tiende a reformular una normalización de la sexualidad. Es una renormalización de la sexualidad. Ya por distintas fuentes y medios, uno de ellos, mis hijos, me cuentan que, por ejemplo, a chicos de un cuarto, quinto año de colegios secundarios, no se les habla de anticonceptivos, sí de diversidad sexual y de inclusión. Pero no se les enseñan patrones de anticonceptivos. A lo que uno de mis hijos más chicos aporta: no es necesario enseñarle anticonceptivos a los adolescentes porque no se les promueve que tengan relaciones heterosexuales. Entonces no tiene ningún sentido prevenir embarazos. Lo dice obviamente con ironía. Estamos frente a una tendencia de renormalización de las sexualidades. Por un lado, creo que es un gran avance en nuestro momento de la cultura que ciertas formas de expresión de la sexualidad humana no estén observadas como patológicas y que sean aceptadas socialmente y que nadie deba vivir en secreto o de manera oculta una sexualidad sana. Ahora bien, algo tan complejo como una ley, digamos, sobre la sexualidad, se vuelve sumamente complejo porque no se da de una manera clara en muchos casos. Hay instituciones que han abordado la ESI de manera muy interesante, trabajando aspectos de la identidad y no descuidando cuestiones. Pero hay otras instituciones que cada vez que llega un reemplazante de cualquier asignatura, dice, bueno, vamos a hablar de la ESI. Y los pibes ya en la 9ª vez en el año que hablan de la ESI. ¿Cuánto se puede hablar? Entonces, las cosas entran a zigzaguear por distintos lugares. Ahora, en conclusión, todo lo que la biopolítica toca lo disciplina y lo normatiza desde sus patrones y sus pautas. Esto no es ni bueno ni malo, es lo que sucede desde esta teoría. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, si bien no deja de ser un avance en lo que hace a que una pareja homosexual, por ejemplo, antes no podían heredarse. Por ejemplo, una persona no podía heredar a su pareja, lo cual no dejaba de ser un tema. O, por ejemplo, cederle la obra social. No podía. ¿Por qué? Porque no existía esa figura jurídica. Obviamente que es un avance, pero al mismo tiempo no deja de normalizar algo que antes era anormal. ¿Se entiende? Ahora, ¿esto es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo. Una campaña de vacunación normaliza. ¿Por qué? Porque intenta que una población no se enferme de una enfermedad. Ahora, ¿qué sería no normalizar? Que cada uno se exprese como quiere en su cuerpo, ¿no? Ahora, el cuerpo a la vez integra un cuerpo social que no debe contaminar, entonces una población debe vacunarse.
Y estas políticas hoy en día conviven con una exacerbación del individuo. Es decir, tenemos movimientos antivacunas, tenemos movimientos a favor y en contra de todo. Bien, entonces, ante la exigencia social vamos a tener un sujeto que resiste, y a veces este sujeto no resiste en soledad, se organiza también para resistir. Bueno, estas tensiones configuran el campo social, y desde la teoría de Foucault y Deleuze vemos que esta organización se organiza, valga la redundancia, en dispositivos. Y un dispositivo ejerce un trabajo, y ese trabajo tiene como efecto, vamos a decirlo de manera rápida y brusca, subjetiva. Es decir, deja una marca simbólica. La institución educativa deja una subjetividad escolar. Me dispersé, pero algunas diferencias conceptuales fundamentales entre abordajes grupales, institucionales y comunitarios de la psicología en educación, habría que agregarle. Fue un texto escrito frente a la dispersión del campo, donde hay quienes entienden que la psicología en educación es hacer talleres. Y que el taller es un dispositivo. Esta es una confusión que en nuestra facultad y en esta asignatura creo que persiste, pero al menos yo voy a dar mi posición. Un taller es otra cosa. Esta idea de que un taller puede devenir un dispositivo me parece compleja, porque es como si una charla en la cola del supermercado puede devenir una sesión de análisis. No. Esta idea de que yo entro con una cosa y salgo con otra es complicada, porque yo para hacer eso tengo que intervenir con una impostura, y esa impostura implica una manipulación del otro. Se están divulgando cada vez modos y prácticas con un perfil manipulador bastante importante. Es decir, si yo voy a un lugar con una finalidad y pasa otra cosa, eso parece los mecanismos de los servicios de inteligencia, que yo me hago el que soy tu amigo, pero en realidad te quiero sacar información para otra cosa. O te quiero hacer decir una cosa en un plano de seducción y amistad para después decirte, no, vos dijiste esto, esto, esto y esto. Pero a rasgos generales los talleres tienen como objetivo transmitir una información, un conocimiento, una técnica. Entonces tenemos talleres de baile, de fotografía, talleres de educación sexual, talleres de planificación familiar, tenemos talleres de higiene, tenemos talleres de lo que se nos ocurra. Entonces la coordinación trabaja con una técnica, explora los saberes previos de la gente y en todo caso afirma, ratifica, introduce algún tipo de planteo al respecto, etcétera, etcétera. En el texto yo doy un ejemplo donde médicos generalistas me invitan a un taller que estaban realizando con chicas adolescentes sobre el uso de pastillas anticonceptivas en un centro de salud. Ahora bien, eso era un taller. Entonces hay un límite. El objetivo es transmitir cómo usar de una manera más o menos adecuada esas pastillas, porque las chicas se embarazaban igual y trabajando con ellas surgió algo que es bastante común en algunas poblaciones, que las pastillas no son tomadas como el cuerpo y el organismo demandan, sino como le parecen a algunas personas a partir de ciertos ritos, como poner las pastillas en el mate, tomar mate y así. A los 3 meses participá y ganá, y venían todas embarazadas. Entonces está bien que ahí la lógica de lo manifiesto y lo latente se sostiene, pero no desde un sentido de una exploración de esta singularidad, porque a lo mejor estas chicas en algún punto deseaban el embarazo, no es que no lo deseaban,
Ahora, no es el lugar del taller para hablar de eso. En todo caso, haces un taller de otra cosa, porque si no, uno invade la privacidad del otro. Una de las grandes preguntas que yo me he hecho cuando trabajaba en salud pública es ¿por qué la gente me tiene que contar lo que le pasa? ¿Por qué usted me tendría que contar lo que le pasa? Si yo se lo pregunto. No tendría por qué contármelo. Ahora, si yo le pregunto a ella qué le pasa en este contexto, la estudiante obviamente quiere aprobar la materia y entramos en una dinámica en la que a lo mejor por coacción me termina contando algo, porque quien aprueba a los estudiantes es el docente. Entonces pongo en juego una asimetría. Cuando yo no respeto el método, pongo en juego una asimetría. Entonces yo le pido a ustedes como docente que asocien libremente y ustedes no pueden asociar libremente frente a una figura de autoridad. ¿Se entiende? Podemos dialogar, obviamente, pero hay un punto en el que esto va a ser mella. Entonces tenemos un método. El taller, que es un instrumento muy valioso y que se utiliza muchísimo en la psicología social comunitaria, tiene una finalidad. En todo caso, si surge la posibilidad de profundizar, uno le puede proponer a la gente abrir otro espacio para poder dialogar y profundizar sobre estas cosas, porque si no se ejerce coacción. Y acá vamos a entrar en un polémico concepto, polémico no, extraordinario, pero muchas veces mal entendido, que son los desarrollos de Fernando Ulloa, que hoy en día lo tenemos hasta en el dulce de leche en la Facultad de Psicología, pero es un autor, diría yo, vamos a nuevamente ejercer el arte de la provocación, sumamente banalizado, y especialmente su concepto de ternura. Con la ternura de Ulloa y los huevos de la hinchada, vamos a Argentina que tenemos que ganar. Canta la hinchada en la cancha. Yo tuve la suerte, el privilegio, el honor de conocerlo a Fernando, de tener intercambio epistolar vía mails con él y de hacer algunas supervisiones clínicas de algunos pacientes míos allá alrededor de los años 2000, fines de los 90, hasta que Fernando fallece. No era amigo, pero lo venía a escuchar cada vez, lo iba a escuchar cada vez que venía a Rosario. O sea, hay un cúmulo de conferencias importantes que he escuchado, además de las supervisiones con él y algunas conversaciones, y algunos mails con algunos desarrollos que alguna vez me mandó que quizás publique en algún momento. Pero Fernando tenía una teoría de la ternura bastante más compleja y profunda de lo que muchas veces se habla, porque la ternura no es una actitud, una predisposición o en su defecto una impostura. Es decir, ¿qué sería ser tierno? Vivir con un peluche bajo el brazo, mirar a la gente así cuando te hablan. ¿Qué sería la ternura? Comer dulce de leche, escuchar música melosa. ¿Qué sería la ternura? Ulloa, que se había formado con el paladar negro de la IPA, tenía un pasaje importante por la formación de la Internacional del Psicoanálisis, conoció a Pichon Rivière, fue alguien que se formó, diría, con la escaloneta del psicoanálisis de su época, jugó con los mejores. Y probablemente era el mejor entre los mejores. Un gran analista, en el sentido extenso de la palabra. ¿Por qué era un gran analista? Porque tenía una gran capacidad de escucha y un manejo y una solvencia teórica realmente admirable, porque jugó con los mejores, leyó a los mejores.
y representaba probablemente la instancia más sublime del psicoanálisis argentino, que fue en su momento muy importante y gravitó a nivel mundial. Fernando planteaba lo siguiente: en realidad no es la teoría sobre la ternura, la teoría de Fernando es sobre la crueldad. El concepto fuerte de su teoría no es la ternura, es la crueldad. Estos desarrollos de él tienen como 2 o 3 tiempos de gestación. En el Cuestionamos 1 y 2, que son los textos con los que varios analistas se van de la IPA, Plataforma y Documento. Son 2 grupos de decisión de la Internacional del Psicoanálisis que se van, por distintas razones, en los años 70. Él integra uno de ellos y muchos de los artículos de ruptura están publicados en un librito que se llama Cuestionamos. Allí aparecen de Fernando glosas sobre lo siniestro, como una dimensión que él tiende a explorar, un concepto freudiano, en esa connivencia, va a llamar él, entre... se me borró la idea, pero connivencia tiene que ver con 2 aspectos heterogéneos que convergen en un mismo acto sin fusionarse. O sea, la connivencia entre, uno diría, la policía y el narcotráfico. Hay una connivencia, no son lo mismo, pero hacen lo mismo, van hacia un mismo fin. Hay una connivencia entre la justicia y el crimen. Entonces hay una parte criminal de la justicia y hay una parte del crimen que está intrincado en la justicia, donde sus intereses juegan. Esta idea es particularmente interesante en el escenario de la crueldad. El otro aspecto que aparece en la obra de Ulloa sumamente interesante es en lo que sigue a la conferencia que da Jacques Derrida en el año 2000, Estados Generales del Psicoanálisis, donde Derrida habla de la crueldad soberana, del poder soberano que ejerce la crueldad sobre el otro, y en una suerte de enfermedad autoinmune que él le plantea al psicoanálisis. Hay una parte del psicoanálisis que se ataca a sí mismo. Fernando, impactado por la precisión y la contundencia de esa conferencia, Estados Generales del Psicoanálisis de Jacques Derrida, incorpora esta idea de la crueldad llevado a lo que él llamará la escena de la encerrona trágica. Pero la encerrona trágica no es una batalla de los buenos contra los malos, sino que él la va a plantear en distintos escenarios de la vida. El primero es, usemos este término afín a nosotros, antropogénico. Y él lo va a situar en los textos de Fairbairn, psicoanalista británico absolutamente chiflado, que planteaba la siguiente hipótesis conjetural. Decía Fairbairn: si un niño, en el momento de esperar el pecho materno, en el momento de tensión de necesidad, es privado del pecho, si pudiera pensar, pensaría que esa privación es porque los padres son inmensamente crueles. Repito la idea, porque esto es fundamental. Si una cría humana, el bebé humano, en el momento donde demanda del otro el alimento y es deprivado y esa tensión aumenta, si pudiera formular un pensamiento, podría pensar que sus padres son inmensamente crueles. ¿Qué está planteando Ulloa acá? Es que en el escenario mismo de la constitución psíquica, la crueldad surge como una fantasía. Es decir, se establece un pensamiento fantasmático como resultante de una experiencia. Por supuesto, Fairbairn y Ulloa acá están
cercanos a los pensamientos kleinianos. Es decir, el acto de privación implica el despliegue de una fantasía donde el otro es cruel, y si el otro es cruel yo también puedo serlo, porque voy a atacar al objeto. Y se genera una protofantasía cruenta. Es decir, hay un escenario metapsicológico donde lo que está diciendo Feyerabend, Ulloa, Klein, además del sadismo moral como una teoría pregnante en aquella época, que hay una predisposición humana a la crueldad. Hay una predisposición humana a la crueldad, como sujeto y como objeto. Porque si el objeto me priva, yo lo ataco. Es una acción defensiva. Si el otro es cruel, yo también puedo ser cruel. Pensemos que los tiempos constitutivos del sujeto, el yo y el objeto, no están claramente diferenciados. Si el pecho es malo, yo también lo soy. Estamos hablando de un tiempo anterior a la constitución del yo. Aunque Klein esto no lo suscriba como lo estoy diciendo yo. En términos de Bion serían pensamientos. Hay un pensamiento cruel. Entonces tenemos una predisposición humana a la crueldad. Nadie se salva de esto. No es que nosotros somos los tiernos y los otros son los crueles. En una segunda instancia plantea Ulloa que este vínculo de dependencia absoluta de la cría humana sobre el otro humano ya pone o configura esta idea de la encerrona, donde este bebé que piensa que los padres son crueles va a depender de la instancia cruenta, es decir, de que los padres dejen de ser crueles para darles el alimento. Acá tenemos esta proto-encerrona trágica que viene del hecho de la dependencia absoluta. Cuando uno pone al otro en un lugar de dependencia, lo lleva hacia la escena de la encerrona trágica. El totalitarismo tiende a esto. Vos tenés que querer al líder porque si no el líder te hace pomada. Después Fernando planteaba en términos más coloquiales, si dos personas chocan en una esquina y uno se baja del auto y empiezan a pelearse y uno cae al piso y en lugar de decirle, bueno, la pelea terminó, agarra, le empieza a patear, le empieza a pegar, saca el gato, se lo parte por la cabeza, la persona que está siendo sometida depende de hasta dónde el que lo está atacando controla la ira. Entonces la víctima depende de la voluntad del victimario. Y ahí Fernando lo que plantea es que la crueldad del agresor configura también esta encerrona trágica. Es decir, tenemos un segundo escenario de la encerrona trágica, que es el escenario social, digamos, espontáneo, que esto puede remitir a esta predisposición humana a la crueldad. Es decir, el acto ético sería frenar la golpiza, es decir, bueno, ya está el episodio, ya pasó esto, ya está. El linchamiento que vemos como instrumento más de una vez es un desbloqueo de la crueldad en muchos casos. Ahora, este escenario social también podemos pensar que se puede ver en el plano de la transferencia y en la transferencia analítica. ¿Cuándo voy a dejar de venir análisis? Dice el paciente al analista, y el analista, como el portero de El hombre ante la ley de Kafka, le dice todavía no. Pero ya hace 14 años que vengo.
y seguimos trabajando el mismo sueño de la primera entrevista. ¿Cuándo vamos a poder hablar de otra cosa? Todavía no. Ahí el analista ejerce un rol de poder. El silencio, el todavía no, esa asimetría que en un punto es necesaria para que ciertos procesos se activen, pero en otro plano no debe existir esa asimetría. ¿Qué quiere decir? Ocupamos lugares distintos, pero eso no implica una jerarquía de uno sobre el otro. Ahora, lo que plantea también Fernando, criado y acunado en la Internacional del Psicoanálisis, es que la institución también ejerce un abuso transferencial, que el análisis puede ejercer un abuso transferencial. Entonces vamos viendo cómo la crueldad se traslada a todos los escenarios de la vida cotidiana, incluso la sesión analítica. Ahora, ¿en qué se sostiene? En la asimetría. Por eso cuando uno me preguntaba en una institución, ¿por qué la gente me debería contar la verdad a mí? ¿Por qué si bien llevan al chico al pediatra y yo le pregunto, me tiene que responder la verdad? ¿Por qué? Si yo le pregunto, ¿usted estudió? ¿Qué sé yo? Me puede decir que sí, que no. Ahora, si le hago otra, a lo sumo eso puede ser una pregunta pertinente en un ámbito académico, pero si le hago otro tipo de pregunta, usted está en pareja, tal cosa, tal otra, si no está dentro de un contexto, yo empiezo a hacer cosas que no me corresponden, empiezo a avanzar sobre el otro. Y la otra persona legítimamente piensa que si yo le pregunto eso y no me responde lo que yo espero, a lo mejor recibe algún tipo de castigo. Esto puede estar inducido por mi persona o puede ser una fantasía del otro. ¿Se entiende? Ahora remitimos a este primer escenario de la crueldad como un modo de fantasmatización que habita la subjetividad humana. El otro elemento que vamos a encontrar es en el escenario institucional. Entonces, estos escenarios que Ulloa trabaja sobre la crueldad se dan, repasemos, en el escenario constitutivo del sujeto como una fantasía inherente a la subjetivación humana, en la vida cotidiana, el escenario del choque en una esquina que daba el mismo, en el plano de la transferencia analítica, como una recidiva de aquella protofantasía que mencionábamos anteriormente, y otra es institucionalizada. En la institución, Fernando lo que trabajaba es la idea de la escena del torturador y el torturado, pero no solamente remitida a los hechos de la dictadura militar. Lo que planteaba Ulloa es que la encerrona trágica se plasma en la escena del torturador y el torturado, donde el torturado depende en vida y muerte de una misma instancia. Pero este mismo escenario, que es el que parecería que nos convoca a todos en este ámbito, porque es el más claro de ver, no es solamente inherente a la escena de la dictadura militar entre el torturador y el torturado, sino que es una escena que en una intensidad menor, en muchos casos, pero en otros no tanto, la persona depende de una misma instancia, y esto en las instituciones saben cómo se plasma. De una manera muy simple, cuando el otro es juez y parte. Cuando vos te tenés que ir a quejar de maltrato con la misma persona que te maltrata. Cuando no hay tercero de apelación. Y esto en la vida institucional es mucho más frecuente de lo que uno cree. En el abuso sexual infantil, en ciertas situaciones de maltrato intrafamiliar,
también se da que se cancela el tercero de apelación, entonces el niño o niña abusado tienen que hablar con el padre o la madre para que los deje de abusar. Porque también hay madres que abusan de sus hijos, no solamente lo hacen los padres. Bueno, hablalo con él. No, y lo hablas y te lo niega, porque estamos en manos de un perverso probablemente. Y así sucesivamente. Entonces la vida institucional también construye estas encerronas trágicas. Este concepto que trabaja, creo, de manera muy pertinente Fernando, es sumamente claro y también se expresa a través de analizadores. El analizador es una escena. Rodulfo, esto está en la página 77 del libro, cuando en El niño y el significante despliega un trabajo sobre la noción de significante, dice: el significante es algo que se repite. Es decir, en la cadena de significación del discurso, juego, asociación libre, dibujo, hay un patrón que se repite. Recurrencias, convergencias, divergencias, pero se repite. Es decir, gira en torno a algo. Ulloa siempre utilizaba como el gran texto de la clínica recuerdo, repetición y elaboración. Decía, el paciente, y usaba estos términos, gira en torno a un nudo patógeno, da vuelta alrededor, ese es el motor de la repetición, algo se repite. Y se repite porque no lo puede recordar, y menos aún elaborar. Hay algo que se repite, que tiende a pasar por el mismo lugar. De una manera, de otra, tiende a repetir. Ahora, en esta repetición, dice el mismo Rodulfo, el significante anuda. ¿Qué quiere decir que anude algo? Vamos a un ejemplo simple. La tos de Dora, la tos del padre. Es decir, anuda una identificación. Entonces, el significante anuda. No es algo que uno le da sentido porque le parece que tiene valor metafórico, sino porque en el despliegue transferencial del material anuda. Alguien siempre queda en un mismo lugar. Entonces uno puede pensar es un chivo expiatorio de la situación, se victimiza desde ese... Siempre queda en el mismo lugar. Entonces algo dice esto. Las cosas siempre caen de esta manera. Se repite, anuda. Finalmente conduce a la otra escena, que quiere decir a una fantasmatización subyacente. El ejemplo que yo planteo en uno de los textos, en un centro de salud, estaban hablando frente a colegas de distintos temas, y de repente el ordenanza que hace la limpieza, que parece que de manera absolutamente descolgada, dice que la gente apaga los cigarrillos en una institución que no se puede fumar, apaga los cigarrillos debajo de la mesa o debajo del escritorio, y a veces no se apagan y quedan haciendo humo. Entonces lo interrumpen como diciéndole: Jorge, deja de hablar pavadas. Pero el analista en esas circunstancias logra escuchar que este hombre está diciendo más de lo que dice. Entonces, cuando se detiene sobre el hecho, que es bastante gráfico, los puchos que se apagan debajo de la mesa siguen prendidos, aunque no estén, no los ves, pero se huelen. Y cuando se abre esa metáfora, surgen cuestiones de las internas históricas que tiene la institución. Es decir, en apariencia está todo bien, pero hay algo que progresa y se quema por debajo de la mesa. Ese es un buen ejemplo de un dispositivo analizador. Porque uno toma lo que expone la institución como una suerte de asociación libre. Es decir, el analizador, para su interpretación,
sigue en la misma metodología que el análisis del sueño. Por lo tanto, un dispositivo analizador se opone categóricamente a la noción de un taller. El taller tiene una finalidad precisa. El dispositivo analizador se sujeta al método. Los talleres u otras técnicas aplican técnica. Esto en el texto está diferenciado entre método y técnica. La técnica es una metodología puntual que se repite. Por ejemplo, los test proyectivos gráficos tienen una técnica: dibuje una casa, una persona y un árbol. El test desiderativo es una técnica. No lo digo peyorativamente. Las técnicas psicodramáticas son técnicas. Ahora, el método tiene otra apertura. Y Freud la define de manera bastante amplia y rudimentaria: asociación libre, atención flotante. Tender a que el otro asocie libremente, decía Freud, y uno está en atención flotante. No tomar ningún elemento a priori más relevante que el otro, sino esperar la emergencia del inconsciente a partir del método. Porque el método lo que tiene como objetivo es que emerja lo inconsciente. O sea, el método en una institución tiene como objetivo que emerja el analizador. Este es el enfoque institucionalista, que no se puede aplicar en todos lados, en todas partes. Es muy difícil tener esta lectura cuando uno trabaja en una misma institución, es como ser el terapeuta de familia de su propia familia, pero permite una visión profunda de las prácticas institucionales. Las instituciones educativas son productoras continuas de analizadores. Lamentablemente no nos dio el año académico para poder desarrollar más temas, están en la bibliografía muchos de ellos, creo que expuestas con relativa claridad como para que pueda tener una noción. En el texto algunas diferencias conceptuales, no digo el título que es medio largo, pero ustedes pueden ver lo que es un enfoque comunitario, lo que es un enfoque grupal y lo que es un enfoque institucional. O sea, no estamos hablando de ajedrez, bádminton y polo, sino que estamos hablando de prácticas dentro de la psicología que, si bien tienen algunas cuestiones en común, también marcan diferencias. Ustedes puedan tener al menos este marco. Lo importante es que las puedan diferenciar, no se trata de jerarquizar una sobre otra, son cosas distintas. El análisis institucional trabaja sobre el discurso institucional. Sí, tiene algunos elementos de las técnicas de grupo, porque se trabaja con mucha gente, lo mismo pasa en un taller, hay cuestiones en común. Ahora, el foco de trabajo es otro. ¿Está? Bueno, suerte con los trabajos, cualquier cosa pueden consultarme si tienen alguna duda. La semana que viene es el parcial, la otra entregan los trabajos y publicaré en breve cuándo haríamos una reunión de cierre. ¿Estamos? Chao.